Bienvenidos a Guerreros del Mundo, donde hoy viajaremos a la Francia del siglo XV, un país roto por el conflicto, la desesperación y una fe que parecía la única esperanza. Cierra los ojos e imagina campos franceses cubiertos de cenizas, aldeas en llamas y campesinos huyendo de un enemigo implacable. En este escenario de sufrimiento, surge una figura inesperada, una joven campesina llamada Johanna, quien desafiaría a ejércitos enteros para cambiar el destino de su patria. Francia estaba atrapada en la devastadora guerra de los 100 años contra Inglaterra, un conflicto que ya duraba casi un siglo. Los ingleses, con sus aliados borgoñones, dominaban vastas regiones del reino, mientras el delfín Carlos VII, el heredero al trono, vagaba sin poder consolidar su posición. Las ciudades eran fortalezas bajo asedio, y el pueblo francés, especialmente los campesinos, sufría hambre, violencia y desesperación. En este oscuro panorama nació Johanna, en 1412, en el humilde pueblo de Domremy, cerca de la frontera entre los territorios controlados por los ingleses y los franceses. Hija de campesinos piadosos, su vida parecía destinada a la rutina de la aldea. Pero a los 13 años, algo extraordinario ocurrió. Johanna afirmó escuchar voces celestiales. Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita le hablaban, según ella, y le entregaron un mandato divino: liberar a Francia y asegurar la coronación de Carlos VII en Reims. Aunque una misión de este tipo era inconcebible para alguien de su edad y origen, Johanna lo aceptó sin dudar. En un mundo gobernado por hombres y jerarquías militares, una joven campesina afirmaba que Dios le había dado el destino de salvar un reino. ¿Locura? ¿Milagro? Johanna no buscó convencer, simplemente decidió actuar. Con apenas 16 años, Johanna dejó atrás su hogar y emprendió un camino cargado de peligros para cumplir su misión. Vestida con ropa masculina para pasar desapercibida y protegerse, se dirigió a Vaucouleurs, donde esperaba convencer a un comandante local de que la llevara ante el delfín Carlos VII. Allí enfrentó burlas, rechazos y la incredulidad de soldados y nobles. Sin embargo, su fe inquebrantable y su determinación lograron abrir puertas. Finalmente, Johanna consiguió audiencia con Carlos VII en la corte de Chinon. Este encuentro sería legendario. Según los relatos, Carlos se disfrazó entre sus cortesanos para probar si Johanna realmente tenía un don divino. Para asombro de todos, ella lo reconoció al instante y le transmitió el mensaje de las voces: él era el legítimo rey de Francia, y debía ser coronado en Reims. Su claridad y convicción impresionaron al delfín y a sus consejeros, aunque no faltaron los escépticos que dudaban de sus intenciones. Carlos, desesperado por un milagro en una guerra que parecía perdida, decidió ponerla a prueba. Johanna fue equipada con una armadura, un caballo y un estandarte blanco con las palabras Jesús y María. Con esto, la enviaron al frente para intentar algo que los generales no habían conseguido: liberar la sitiada ciudad de Orleans. Imagina el impacto: una joven campesina sin experiencia militar, liderando soldados endurecidos por años de derrota. Pero algo en ella inspiraba a las tropas. Mientras cabalgaba al frente de su ejército, Johanna no solo portaba armas, sino una fe tan poderosa que transformó la desesperación en esperanza. La ciudad de Orleans había sido asediada por los ingleses durante meses. Era un símbolo de resistencia para los franceses, pero las tropas estaban al límite, y la moral era inexistente. Cuando Johanna llegó en abril de 1429, no solo trajo refuerzos, sino algo aún más importante: esperanza. Montada en su caballo y alzando su estandarte, se convirtió en una visión de fe que inspiró tanto a soldados como a ciudadanos. Desde el principio, Johanna dejó claro que no sería una espectadora en la batalla. A pesar de las objeciones de los comandantes más experimentados, insistió en liderar desde el frente. Su estrategia no era convencional, pero su presencia en el campo de batalla cambió todo. Durante los enfrentamientos, los soldados franceses, que antes dudaban, comenzaron a creer en su misión divina. Las crónicas de la época cuentan que Johanna no solo daba órdenes, sino que alzaba su estandarte blanco en las líneas enemigas, liderando cargas que rompían las defensas inglesas. El momento decisivo llegó el 7 de mayo de 1429, cuando Johanna lideró un asalto contra una de las principales fortalezas inglesas. Durante la batalla, fue herida por una flecha, pero su determinación no flaqueó. Se levantó, inspirando a sus tropas a luchar con más fuerza. Para el 8 de mayo, los ingleses se retiraron, marcando la primera gran victoria francesa en años. La liberación de Orleans fue un punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Johanna no solo había demostrado ser una líder militar, sino también un símbolo nacional. Francia, que parecía condenada, ahora tenía una nueva figura en quien creer. Pero mientras su fama crecía, también lo hacía la atención de sus enemigos, quienes comenzaron a verla como una amenaza que debía ser eliminada. Tras la victoria en Orleans, Johanna dirigió su atención a su próximo objetivo:
llevar al delfín Carlos VII a Reims para ser coronado. Pero el camino a Reims no sería fácil. Los ingleses y sus aliados controlaban gran parte del territorio entre el ejército francés y la ciudad. Además, dentro de la corte de Carlos, muchos aún desconfiaban de Joana. Sin embargo, su éxito en Orleans había reforzado la confianza del delfín, y Joana fue puesta al mando de una serie de campañas destinadas a abrir paso hacia la ciudad sagrada. Entre junio y julio de 1429, Joana lideró al ejército francés en una serie de victorias decisivas. Muchas ciudades se rindieron sin luchar, atemorizadas por la reputación que precedía a la doncella de Orleans. Su campaña fue rápida y efectiva, demostrando una vez más que no solo era una figura inspiradora, sino también una estratega capaz. Finalmente, el 17 de julio de 1429, Carlos VII fue coronado en la Catedral de Reims, con Joana a su lado sosteniendo su estandarte. Para ella, este momento no solo era una victoria personal, sino la realización de la misión que las voces le habían confiado. En la catedral, entre cánticos y el sonido de las campanas, Francia finalmente parecía renacer. Sin embargo, la coronación no marcó el fin de la lucha de Joana. Para ella, la liberación completa de Francia aún estaba por delante. Pero dentro de la corte, muchos comenzaron a verla como una figura incómoda. Algunos temían que su creciente influencia pudiera eclipsar al propio rey. Mientras Joana seguía planificando nuevas campañas, las intrigas políticas comenzaban a tejerse a su alrededor. Tras la coronación de Carlos VII en Reims, Joana creyó que su misión divina aún no había terminado. Aunque la legitimidad del rey había sido reafirmada, buena parte del territorio francés seguía bajo control inglés o borgoñón. Para Joana, no había lugar para la complacencia, la guerra debía continuar hasta que toda Francia estuviera libre. Sin embargo, mientras ella miraba al futuro, el rey y sus cortesanos parecían más interesados en consolidar su recién ganada estabilidad que en arriesgarlo todo en nuevas batallas. Joana, liderando nuevamente las tropas francesas, dirigió su atención a París, que en ese momento estaba bajo control borgoñón. Su entusiasmo por asediar la ciudad contrastaba con la falta de apoyo decidido por parte de Carlos VII, quien no compartía su urgencia. En septiembre de 1429, Joana lideró un ataque contra las defensas de París. Aunque mostró su habitual valentía, e incluso resultó herida por una flecha en el muslo, el asalto fue un fracaso. Carlos ordenó la retirada, y la derrota marcó el inicio de un distanciamiento entre el rey y la doncella. A pesar de esta derrota, Joana continuó luchando, participando en campañas menores durante el invierno de 1429 y la primavera de 1430. Pero su influencia en la corte estaba disminuyendo. Los consejeros de Carlos VII, celosos de su fama, comenzaron a relegarla a un papel más secundario. Incluso entre los nobles y comandantes, sus visiones y su fervor religioso ya no inspiraban la misma confianza que antes. Para Joana, el tiempo de la gloria parecía desvanecerse, pero su fe y su compromiso seguían intactos. No podía abandonar la causa, aunque los que antes la habían apoyado comenzaban a darle la espalda. Fue en esta etapa, aislada y con recursos limitados, que se dirigió al norte, hacia Compiègne, un punto estratégico en la lucha contra los borgoñones. Sin saberlo, estaba marchando hacia su destino final. El 23 de mayo de 1430, Joana llegó a Compiègne, donde las tropas borgoñonas mantenían un asedio. Determinada a romperlo, lideró un ataque para liberar la ciudad. Sin embargo, las fuerzas francesas no pudieron sostener la ofensiva, y en medio del caos, Joana quedó atrapada fuera de las murallas de la ciudad. Los borgoñones la capturaron y la llevaron como prisionera. Su captura fue un golpe devastador para Francia. La mujer que había sido el símbolo de la resistencia francesa ahora estaba en manos de sus enemigos. Peor aún, los borgoñones, viendo en ella una valiosa prisionera, la vendieron a los ingleses por una gran suma de dinero. Para los ingleses, no solo era una enemiga militar, también era una amenaza espiritual y política que debía ser destruida. Mientras Joana era trasladada de castillo en castillo como prisionera, las esperanzas de un rescate comenzaron a desvanecerse. Carlos VII, quien tanto había ganado gracias a ella, no hizo ningún esfuerzo significativo por liberarla. En la corte francesa, su captura fue vista más como un alivio que como una tragedia, pues su influencia ya había generado tensiones entre los nobles y el rey. Finalmente, Joana fue llevada a la ciudad de Rouen, controlada por los ingleses, donde enfrentaría un juicio que cambiaría para siempre su legado. La doncella de Orleans, que había liderado ejércitos y desafiado las convenciones de su tiempo, ahora estaba sola, enfrentándose a la maquinaria política y religiosa de sus enemigos. La llegada de Joana a Rouen en 1431 marcó el inicio de uno de los juicios más infames de la historia. Organizado por los ingleses y presidido por la Iglesia,
el proceso tenía un único objetivo: destruir su reputación. Joanna no era solo una enemiga militar, para sus captores, era una figura peligrosa que desafiaba el orden establecido. Si lograban declararla hereje, no solo desacreditarían su misión, sino también a Carlos VII, cuya legitimidad como rey dependía en gran medida de sus victorias. El juicio fue dirigido por Pierre Cauchon, un obispo con fuertes lazos con los ingleses. Desde el inicio, el proceso estuvo cargado de irregularidades. Se impidió que Joanna tuviera defensa legal y fue sometida a un interrogatorio intenso y prolongado, diseñado para confundirla y obtener confesiones incriminatorias. Joanna, aunque no estaba educada formalmente, respondió con sorprendente inteligencia y astucia. Sus palabras mostraban no solo su devoción, sino también una claridad que desconcertó a sus acusadores. Las preguntas giraban principalmente en torno a sus visiones. ¿Eran realmente mensajes de Dios o engaños del diablo? También cuestionaron su decisión de vestir ropa masculina, algo considerado inapropiado para una mujer de la época. Pero Joanna defendió sus elecciones con firmeza, explicando que lo hacía por seguridad y como parte de su misión divina. A pesar de su valentía, el resultado del juicio estaba decidido desde el principio. Los ingleses querían un veredicto de culpabilidad, y Cauchon estaba decidido a entregárselo. El 24 de mayo de 1431, Joanna, bajo amenaza de ejecución inmediata, firmó una retractación para evitar la hoguera. Sin embargo, al poco tiempo, afirmó que esta retractación había sido forzada y reafirmó su fe en las voces que la habían guiado. El 30 de mayo de 1431, Joanna fue condenada a muerte por herejía. A los ojos de sus enemigos, su ejecución era más que un castigo, era un intento de borrar su legado y desacreditar todo lo que representaba. Fue llevada a la plaza del mercado en Rouen, donde una multitud se reunió para presenciar su muerte. Imagina la escena: una joven de apenas 19 años, encadenada y rodeada por soldados, enfrentando la hoguera con una dignidad que conmovió incluso a algunos de sus enemigos. Joanna pidió un crucifijo y lo sostuvo cerca de su corazón mientras las llamas comenzaban a consumirla. Según los testigos, sus últimas palabras fueron Jesús, Jesús, un testimonio final de su fe inquebrantable. Su muerte no logró el objetivo de sus captores. En lugar de deshonrar su memoria, convirtió a Joanna en una mártir. Incluso aquellos que habían dudado de ella comenzaron a cuestionar la justicia de su condena. En Francia, su sacrificio fortaleció la causa nacional, y Carlos VII, el mismo hombre que había permanecido en silencio durante su juicio, finalmente logró expulsar a los ingleses años después. Con el tiempo, la figura de Joanna se convirtió en un símbolo de resistencia y fe. En 1456, 25 años después de su muerte, un nuevo juicio ordenado por la Iglesia declaró su inocencia y anuló las acusaciones de herejía. Pero para entonces, ya era más que una heroína, era una leyenda que viviría para siempre en la memoria de su pueblo. 25 años después de la ejecución de Joanna, la Iglesia, bajo la presión de Carlos VII, revisó su caso en un nuevo juicio. En 1456, un tribunal eclesiástico anuló oficialmente las acusaciones de herejía. Se declaró que el proceso había sido injusto y manipulado por intereses políticos. Este acto no solo restauró la memoria de Joanna, sino que también marcó el reconocimiento de su papel como una figura clave en la salvación de Francia. Sin embargo, su legado ya era mucho más grande que cualquier veredicto judicial. Para los franceses, Joanna se había convertido en un símbolo de fe y patriotismo. Su valentía en el campo de batalla y su devoción inquebrantable resonaron en los corazones de generaciones posteriores. Fue recordada no solo como una guerrera, sino como una mártir cuya vida representó la lucha por la justicia y la libertad. El impacto de Joanna trascendió las fronteras de su tiempo. A medida que Francia se consolidaba como una nación unificada, su historia fue contada y celebrada como un ejemplo de fortaleza y determinación. La doncella de Orleans fue canonizada siglos después, en 1920, por el Papa Benedicto XV, convirtiéndose oficialmente en Santa Juana de Arco. Este acto no solo fue un reconocimiento espiritual, sino también un recordatorio de su lugar eterno en la historia. En la Francia moderna, su figura sigue viva en monumentos, iglesias y leyendas. Cada año, se conmemora su memoria, y su nombre es sinónimo de valor y sacrificio. Joanna dejó un legado que no solo pertenece a los franceses, sino al mundo entero como un testimonio del poder de la fe y la determinación. La influencia de Joanna no se detuvo en los libros de historia. Su vida ha inspirado innumerables obras de arte, literatura, cine y música. Películas como La Pasión de Juana de Arco 1928, de Carl Theodor Dreyer, capturan la intensidad emocional de su juicio, mientras que Juana de Arco 1999, protagonizada por Milla Jovovich, presenta una versión más moderna de su historia. En la literatura,
Autores como Mark Twain escribieron sobre ella en La doncella de Orleans, destacando su humanidad y heroísmo. En videojuegos, su figura aparece en títulos como Age of Empires 2 y Civilization, donde representa el ideal de liderazgo y la inspiración. Su historia también ha sido llevada a obras de teatro y óperas, mostrando que la fascinación por su vida sigue vigente. Joanna es un ejemplo de cómo un individuo puede desafiar las probabilidades y dejar una marca indeleble en el mundo. Pero su historia también plantea preguntas profundas. ¿Fue su éxito realmente un milagro o el resultado de una determinación excepcional? ¿Era una líder militar visionaria o una figura manipulada por intereses políticos? Estas contradicciones hacen que su figura sea aún más cautivadora, un enigma que continúa despertando el interés de historiadores y artistas. Hoy, al mirar su vida, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué haríamos si enfrentáramos un llamado tan extraordinario? Joanna nos recuerda que el coraje y la fe pueden mover montañas, pero también que el precio del heroísmo puede ser inmenso. Gracias por acompañarnos en Guerreros del Mundo. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, compartir y activar las notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras. Nos vemos en la siguiente batalla.